Estás viendo The Legal Breakdown. Glenn, hay noticias sorpresivas de Estados Unidos. Hoy, la Corte Suprema tomó una decisión que tiene importantes implicaciones para los aliados y coacusados de Donald Trump en los juicios actuales. Así que, ¿qué pasó en la Corte Suprema? Sí, Brian, esto es muy relevante. Mark Meadows, el ex jefe de gabinete corrupto de Donald Trump, estaba buscando un salvavidas de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero en su lugar le lanzaron un ancla y entonces sus esperanzas de que su juicio en Georgia se escuchara en un tribunal federal en lugar de en un tribunal estatal se hundieron en lo más profundo del océano. Esto es importante. Debemos retroceder y poner esto en contexto. Primero, Mark Meadows, el ex jefe de gabinete de Trump, fue acusado criminalmente como coconspirador de Donald Trump, su coacusado en el caso RICO en Georgia, donde Mark Meadows, Donald Trump y 17 coacusados están acusados de intentar ayudar a Trump a robar las elecciones de 2020, y esto es lo que hizo Mark Meadows. Él hizo una moción en el tribunal diciendo, espera, yo era un funcionario del gobierno federal en ese momento y todo lo que dije y todo lo que hice estaba dentro de mis funciones oficiales del gobierno federal, mis deberes. Y si ese fue el caso, Brian, entonces la ley establece que el proceso de un tribunal estatal puede ser transferido a un tribunal federal y sinceramente, si el juez federal dijera que debe transferirse, se trata de un paso gigante en dirección a que el caso se desestime irremediablemente. Mark Meadows intentó hacer eso y el tribunal de primera instancia federal le dijo no, Mark, porque no actuabas dentro de tus funciones como jefe de gabinete al intentar ayudar a Donald Trump a robar la elección en Georgia. Y el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Federal de Apelaciones, dijo lo mismo. Entonces Mark Meadows pensó, espera un minuto, tengo unos jueces amigables en la Corte Suprema de Estados Unidos. Fue hasta la Corte Suprema, les pidió personalmente que revisaran y revocaran lo que los jueces del Tribunal Federal Inferior habían dictaminado en su contra. Y hoy, unánimemente, sin oposición, rechazaron la solicitud de Mark Meadows para que tomaran el caso y lo revocaran. Y esto es importante, mucho más allá de Mark Meadows, pero seguro que es importante para Mark Meadows, ya que no tiene inmunidad presidencial. Su caso no debería detenerse cuando Trump asuma el cargo en enero. Así que la acusación estatal RICO puede proceder y procederá contra Mark Meadows. Y en cuanto a las implicaciones, esto afectará a Mark Meadows y a los otros coacusados en Georgia y a los demás coacusados mientras aprendemos más sobre lo que pasa en Arizona. ¿Pueden estas acusaciones continuar? Sí, Brian, porque cada uno de los acusados federales que han sido acusados en un tribunal estatal, como los electores falsos en Arizona, intentó entrar en el tribunal federal y los jueces federales los rechazaron. Y ahora sabemos que la Corte Suprema de Estados Unidos, la Corte Suprema ha enviado una señal clara y fuerte, al menos respecto a un jefe de gabinete del presidente, que no son funciones oficiales cuando intentas interferir en las elecciones estatales y tratar de instarles a que anulen la elección corrupta y criminalmente por Trump, aunque perdió en esos estados en 2020. Y esto tiene varias implicaciones importantes, Brian, y yo diría que de manera general. Esta es la Corte Suprema enviando un mensaje de que lo que estas personas hacían al interferir en los resultados de las elecciones de 2020, nada de eso fue un acto gubernamental oficial, así que todos pueden ser penalmente responsables por todo lo que hicieron, y los estados tendrán la oportunidad de intentar hacerlos responsables luego en juicio. Está bien, Glenn. Sé que muchos verán esto y notarán que Meadows intentó trasladar su caso del sistema estatal al federal, y asumimos que la razón por la que lo hizo fue porque si tenía éxito, que no lo tiene, pero si lo hubiera tenido, habría podido beneficiarse de un indulto de Donald Trump ahora que el proceso se traslada de estatal a federal. ¿Es eso lo que estamos viendo aquí? Sí, esa es una gran pregunta y hay ciertos matices. Por lo general, un presidente no puede dar indultos a nadie por delitos estatales. Esa es una de las razones por las que pensaría que Mark Meadows querría ir al Tribunal Federal, porque se asume que se convierte en un caso federal. Eso no es cierto.
Así que el peso de la autoridad, como decimos, porque se trata de temas bastante complejos y a veces nuevos, es el siguiente. Cuando un proceso de un tribunal estatal se logra transferir a un tribunal federal, igual sigue siendo un proceso legal de un tribunal estatal. Esto infringe la ley estatal, es procesado por fiscales estatales, sin embargo, se traslada al tribunal federal. ¿Por qué? Debido a que hay algunas defensas potencialmente adicionales que el acusado podría tener, ya que puede haber actuado dentro del alcance de sus funciones oficiales, y eso le daría una defensa robusta contra cargos estatales, pero él no pudo hacer esa demostración para llevar su caso al tribunal federal. Así que hay un beneficio para un acusado al mover su caso de un tribunal estatal a un tribunal federal, pero ese beneficio no lo incluye realmente a él. Glenn, el hecho de que la Corte Suprema de Estados Unidos, diría yo tal vez hasta en contra de todas nuestras expectativas, decidió no aceptar esta petición de Meadows para moverse del sistema de tribunales estatales al de tribunales federales. Lo que a su vez pienso que seguirá permitiendo que todos estos coacusados de Georgia, involucrados en actividades de subversión electoral, continúen siendo procesados, ¿acaso establece la idea de que, al parecer, la Corte Suprema de los Estados Unidos no está realmente tan opuesta o no es realmente tan hostil hacia la democracia como podríamos sugerir o como muchos podríamos pensar a simple vista? Sí, aunque creo que una sola decisión no hace a la Corte Suprema de Estados Unidos legítima, Brian, pero ¿sabes qué? Yo aceptaría cualquier buena decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que parezca leal y fiel a la ley y también a la Constitución. Te repito, yo aceptaré cualquier decisión que tomen bien, porque ese no ha sido el modus operandi de la Corte Suprema últimamente. Al menos de los 6 ideólogos radicales que han estado ignorando, si no sobrepasando, el texto de la Constitución para favorecer a Donald Trump. Así que creo que esto es una buena señal. Es sin duda una buena señal cuando dijeron, ¿sabes qué? Lo que Donald Trump y Mark Meadows hicieron en el 2020, por lo que han sido acusados, no tienen apoyo en la ley federal para hacerlo. Yo aceptaría esa decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos todos los días de la semana. Antes de irte, suscríbete a mi canal. Empecé este canal porque los republicanos tienen el control total del español en los medios de comunicación. Así que para ayudar a los progresistas, suscríbete y comparte los vídeos con tus amigos. Marcará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.